Tema: sucesiones testamentarias. Mi nombre es Orlando Alonso Herrera Sierralta y en la materia de Derecho Sucesoral, nuestra profesora, la profesora Gabrielis Rodríguez, del SAIA, Universidad Fermín Toro. Les voy a hablar y voy a hacer este video tipo conversatorio. Voy a hablarles sobre las sucesiones que vienen desde hace muchos tiempos y se vienen históricamente sucediendo desde las épocas romanas y en la época del Código de Hammurabi, donde se efectuaban las dichas sucesiones, pero en esa época histórica, digamos, la debemos tomar como referencia a cómo se venía y cómo va evolucionando con respecto al tiempo hasta nuestros momentos. Obviamente, con el Código de Hammurabi, las situaciones testamentarias de esa época se ceñían a los herederos, hacia los hijos. Luego, en la época romana, surgió unas modificaciones, y en la antigua Roma, digamos que esas sucesiones o esas testamentos de las personas que morían y que tenían propiedades y que tenían sobre su vida, dejaban a sus personas a las cuales se involucraban y dejaban los bienes, eran a sus familiares. Eso más que todo es como digamos, un señalamiento histórico de la manera como cual ya se venía históricamente cuando una persona vivía y adquiría bienes materiales, a quienes esas personas después de su muerte iban dejando como herencia. El derecho sucesoral se encarga precisamente de normatizar y dar todas las normas jurídicas para que esto en la actualidad se ejecute de la mejor manera. ¿Cómo podemos lograr y podemos decir que eso ha sucedido de esa forma? Porque el derecho sucesoral normatiza y nos dice primeramente a quiénes son los que van a heredar, quién normatiza el momento de inicio que se inicia ese proceso de heredar, las normas de cómo se debe ejecutar el testamento, que es el documento, digamos, legal para el cual se deja todo lo concerniente. Entonces, para eso yo voy a definir brevemente cada uno de esos puntos para que estemos claros y entrar en materia. Primero, cuando una persona muere, jurídicamente recibe el nombre de cujus. Ese es etimológicamente es digamos, un nombre jurídico que se le da a la persona cuando muere, cuando la persona fallece y que todos los signos vitales humanos de un ser humano dejan de existir. Y eso allí es el primer paso para que jurídicamente tengamos entonces la persona quién es el que va a dejar la herencia. Esa persona durante su vida adquirió unos bienes en forma universal que forman su patrimonio, el patrimonio universal. Obviamente entonces tenemos que centrarnos en la persona que fallece, que es el cujus en este momento, y que tiene una herencia patrimonial, que es la que las otras personas van a heredar. ¿Qué heredan las otras personas? Heredan derechos y obligaciones de ese patrimonio universal que deja esa persona quien fallece. Pero también existe, ese es un acto entonces que digamos que se materializa, que se perfecciona cuando la persona fallece. Cuando la persona fallece, entonces
están los herederos, que son exclusivamente las personas que aceptan la herencia, que aceptan el legado. A esas personas les llamamos herederos, porque reciben o aceptan voluntariamente el patrimonio universal que esta persona ha dejado, y que tiene dos modalidades. Una, que la misma persona particularmente ha dejado a su heredero, o en el caso de que esa persona no haya dejado ningún testamento, pues la ley, las normas de la ley se dan en el capítulo 2 y 3 del Código Civil, especifica en nuestra legislación venezolana las formas de heredar. Es muy importante entonces hacemos una primera conclusión. La persona fallece, que es el cujo, tiene un patrimonio universal y existe un heredero. Esto es lo que entonces nosotros denominamos el testamento que deja una persona al fallecer. El testamento es un acto jurídico por medio del cual se deja por escrito quiénes son y quiénes cada uno de los herederos de ese patrimonio universal. La ley especifica las cualidades para poder heredar. Primero, las características indispensables que debe tener ese testamento, debe seguir un seguimiento de acuerdo a la ley, una serie estructural que debe seguir el testamento, como por ejemplo la voluntad. La voluntad de la persona quien muere de dejar los bienes y esos derechos y esas obligaciones a las personas que van a heredar. En cuanto a los herederos, la ley específica es bien específica en el sentido de decir quiénes son los herederos directos de esas personas que, de acuerdo a la ley, van a hacer uso de hacer. Lo primero es aceptar la herencia, y luego el patrimonio universal va a un grupo de herederos que la ley dice, como por ejemplo los descendientes, los ascendientes de esa persona que falleció. Pero también existe el testamento a forma individual, de pequeña porción de ese testamento que va dirigida a una persona en especial, más no del total de la universalidad de su patrimonio. En el testamento existen dos tipos de testamento: el testamento ordinario y el testamento especial. El testamento ordinario se divide en dos, que es el público y el privado. El testamento público es aquel que queda escrito y que debe, según la ley, cumplir con una serie de parámetros para que sea efectivo y para que sea legal. Como por ejemplo, existen dos modalidades. La primera, que debe ser escrito, dejado en un registro de notaría con 2 testigos. El segundo, que debe ser escrito con 5 testigos. La legislación venezolana acude siempre al primero, al notariado, dejarlo en un sobre con 2 testigos, y al momento de fallecer la persona, el que está encargado de que tiene el testamento debe ir al juez y notificar que esta persona fallece y que aquí hay un testamento para que sea abierto y que siga con los procedimientos de ley que se siguen para ese testamento. ¿Por qué no se toma el de 5 testigos? Porque en la práctica y en la praxis se ha dado que esas 5 personas se confabulan y se aprovechan de las personas mayores o de las personas que mueren
para lograr beneficios propios y que alterar la buena voluntad de la persona que muere cuando va a dejar ese testamento. Entonces, se prefiere el primer modelo que les acabo de explicar. De los testamentos también existe el testamento especial, que se los voy a nombrar, que es el testamento especial, que es de buques y navíos, el testamento de militares y el testamento que se hace especial cuando la persona está fuera de sus cabales, fuera se comprueba de que esa persona no está dentro de sus, digamos, de que no existe una voluntad, y por supuesto esos documentos especiales como los militares, por ejemplo, en guerra, que dejan sus testamentos y lo dejan a bordo también de un navío. Esos son los especiales que yo les puedo mencionar. En resumen total que les quiero decir, entonces, la sucesión testamentaria es, digamos, la voluntad que tiene una persona de dejar su patrimonio y que desplaza y que hace la transmisión de todos sus bienes a sus herederos, cumpliendo con las normativas legales que existen en la normativa del Código Civil venezolano. Muchas gracias.